Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida a esta conversación que vamos a tener sobre tu libro. A las personas que nos escuchan, bien sea por la plataforma de YouTube y otros canales, quiero que conozcan hoy a Claudia, compañera del grupo de escritores autor de éxito en Medellín. Y vamos a compartir un rato, conversar un poco sobre la obra de Claudia y que nos cuente detallitos que seguramente no están en el libro. Esta es la riqueza de estas entrevistas, así que bienvenida Claudia, cuéntanos de ti un poco y de tu obra, em, cómo empezaste a crear esta obra. Hola Álvaro, no, pues muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Yo feliz y me siento pues muy honrada de poder tener esta conversación contigo y bueno, contarles un poco más sobre las cuatro vidas de Pablo. Te cuento de mí, yo soy diseñadora gráfica de profesión, soy empresaria, tengo una empresa de producción gráfica publicitaria y gracias a este encuentro con la literatura, pues nace una nueva propuesta a nivel laboral también que se llama Lea Librería y Editorial. Entonces, hoy día, además de ser escritora, pues estoy en un proceso de crecimiento y de aprendizaje muy bello con los libros, con la producción de libros, también ayudando y acompañando a los autores a hacer corrección de estilo, maquetación, bueno, en fin, hay un montón de servicios muy lindos que han surgido a través de, de este conocimiento que vamos entrando con la literatura y una comunidad tan bonita como ha sido Autor de Éxito que me abrió las puertas para entrar a nuevas comunidades también de escritores. Entonces ahí más o menos te cuento un resumen de lo que está haciendo mi vida hoy día. Claro, claro, las cosas van cambiando. Imagínate que tengo entendido que yo fui el primero que me sacaste el libro, Sí. que es toda un arranque de un camino que ibas a comenzar. Es una historia y es una oportunidad que agradezco mucho, ese empujoncito que me diste, y porque me mostraste como fuiste, me abriste una puerta muy hermosa y que he logrado pues desarrollar y crecer y que no te niego, viene este famoso síndrome, el síndrome del impostor, porque no solamente como autora que lo padecí, sino que ahora con la misma empresa, Lea Librería, soy constantemente cuestionándome que el perfeccionismo, que un montón de cosas pues que vienen ahí, pero que también es como permitirme ese aprendizaje, ¿cierto? Permitirme el error. Y del Ujú, error ujú. aprender y obviamente crecer, no repetir errores tampoco, pero sí darme el espacio y el permiso de que el emprender cuesta y que ese costo es la decisión y la determinación de continuar adelante. Y bueno, y yo súper agradecida con vos por ese empujonazo que me Dale, diste. eso fue todo un gusto, un disfrute que tuvimos, esa alegría de recibir la copia de los libros, bueno, todo el proceso que implicó eso. Ya Ujú. van transcurriendo el tiempo y han venido otros compañeros a Sí, seguramente a sacarles varias ediciones a sus sí, ya obras. vamos a lo largo eso fue en el 2024 Ujú. para la fiesta del libro de Medellín. Y hoy en día, ya hace poquito hicimos nuestras entregas para Filbo. El año pasado también acompañamos en Filbo. Y a lo largo del año van llegando autores, incluso que no son de autor de éxito, de otras comunidades. Ahorita estoy terminando un proyecto también de otra escritora que va para Filbo, es de Italia. Entonces, acompañándola en todo su proceso, desde la corrección de estilo hasta la maquetación y ya la producción. Y bueno, eso ha sido toda una experiencia muy, muy hermosa. Y bueno, entrando en colectivos de más escritores y conociendo pues aquí a nivel local también, integrándome a grupos de la Universidad de Antioquia, escritores de Antioquia, yendo como a muchos espacios donde pueda aprender mucho y conocer a muchas personas dentro de esta comunidad. Entonces, emprendiendo en nuevos proyectos muy hermosos. Buenísimo, Claudia. Bueno, entremos en materia sobre tu obra, ¿cierto? Vienen Ujú, varias preguntas acerca de toda la historia que encontramos allí. ujú. Y una primera pregunta es, ¿en qué momento decidiste convertir la historia de tu padre en una novela? Bueno, eso fue.
por allá como en el 2021 más o menos. Fue como una idea muy espontánea, no sé, a ver, fue espontánea desde un lado, pero también tuvo que ver con un proceso de coaching que hice a nivel personal, eh, vocacional. ¿Sí? Donde a través de eso que me apasiona, que me gusta, que me encanta, eh, estábamos hablando preciso del Ikigai, ¿sí? Y surgió la escritura. Yo estaba desconectada hacía muchos años de esa parte mía, porque sí la tuve muy joven, pero luego me creé valga la redundancia, una creencia limitante y era Ujú, que yo no servía para escribir y que nada me salía. Entonces eso me bloqueó. Pero luego en este proceso conecto nuevamente con este ser escritor y ese, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Cómo combino esto que voy aprendiendo? Y no sé, fue muy espontáneo porque un día estaba mirando por mi ventana, mi balcón creo que fue, y estaba yo muy amiga de mis hermanas y ellas me decían que era bueno, ahorita para no ser mucho spoiler ujú. ahí con el Sí, sí. surgimiento de la idea, pero nace como un homenaje porque entonces este ser tan maravilloso que es mi padre, Ujú, que todas lo amamos con el alma, ujú, entonces decíamos que tenía un corazón muy grande. Y ujú. entonces ahí empieza a surgir esta idea y yo, bueno, voy a hacer un libro, una novela eh, hacia ese amor que él tenía, ¿cierto? Entonces ahí surge un poco esta historia, esa idea, esa motivación. Vale, buenísimo. ¿Y qué hay de, porque la gran pregunta cuando uno se encuentra con la novela además de lo que nos has compartido en el lanzamiento y otros espacios, es Ujú. que esta pregunta no sé si habrá una respuesta concreta, pero ¿qué tanto hay de realidad y qué tanto de ficción? Bueno, tiene mucha realidad. De hecho, muchas personas me han preguntado que se siente como una crónica, ¿cierto? Ujú, Sí, yo al principio me cuestioné mucho porque en la crónica vos sabes que documentas también mucho espacios, fechas. ujú. Bueno, es muy específica en cuanto porque es un testigo, ¿cierto? De lo que está pasando. Entonces, pero también tiene mucha ficción, porque finalmente estas protagonistas, esta es una novela coral, donde estas cuatro mujeres, cada una tiene su propia voz, cada una tiene su historia, y entonces aquí no todas las historias pasaron o fueron reales con respecto a cómo fueron ellas en su niñez, su juventud, cómo fue su vida realmente o cómo sucedió ese emparejarse con este hombre, cómo fue ese enamoramiento, de todo eso es ficción. O sea, o sea, hay cosas que son reales, pero esa manera de encontrarse, de enamorarse, de conquistarse, de dejarse conquistar, todo eso es ficción. Entonces, sí, Claro. y también de sus formas de vida, porque entonces aquí entramos a hacer una investigación de la cultura según la región donde estaban, cómo era, porque esto es una novela basada en hechos reales, pero del siglo pasado, de mediados de siglo. Entonces, cómo fue la mujer en su momento, qué creencias tenían. Cómo era verse y ser sometida de alguna manera por tantas reglas que tenía la sociedad, ¿cierto? Entonces, todo eso lo pude recrear, inventar, o sea, soñar, imaginar. Sí, porque donde hay vacíos, la imaginación es la que Ujú. debe emerger para dar una solución, ¿cierto? Exacto, sí. Vale. Y Claudia, ¿descubriste algo nuevo sobre tu padre durante el proceso de escritura? A ver, yo creo que sí, fue como también despejar los juicios, ¿sí? Ujú, Sobre todo eso, es como que no juzgar, pues si bien siempre lo admiré y lo respeté y lo he querido mucho, porque pues finalmente el tiempo que pude conocerlo fue mi infancia y mi temprana adolescencia, entonces no tuve la oportunidad de saber cómo fue realmente. Entonces ujú. también es una manera intuir cómo fue él, cómo fue este hombre con estas familias, con estas mujeres,
que dio su vida para que estuvieran bien, ¿cierto? Entonces, como que de alguna manera fue mirar más hacia la grandeza que hacia a lo que, entre comillas, fuese imperdonable, ¿cierto? Que Ujú, finalmente nada en la vida es imperdonable, todo se puede perdonar. claro. Y precisamente la novela viene en esa búsqueda, una búsqueda de perdón, de reflejar ese perdón en muchos aspectos y que muchos se sientan identificados y entiendan que a veces esos juicios lo único que hacen es limitarnos como seres y dañar las relaciones en muchos sentidos, ¿cierto? Desde los juicios. Y también pues es como darle como esa magnificencia al ser, es como destacar más lo que sí de lo que no. Aunque hay que hablar Ujú, de todo y aquí nada es ujú. bueno y nada es malo, todo es posible. Sí, hablábamos en la entrevista que tuve anteriormente con nuestra compañera Luz Adriana que escribe la historia de su padre también. Ujú, Y digamos que hay una frase aquí muy relevante que une estas dos obras. Ella ujú, por el lado del alcoholismo de su padre y el cáncer, una enfermedad terminal. ujú, Y tú por otro lado, pero hablábamos de la imperfección de los padres, que no hay padres perfectos, porque ujú. eso lo sabemos, pero entenderlo en el fondo a veces cuesta, porque se pueden cometer errores que en su momento nos dolió, pero esa comprensión. Entonces ahí viene otra pregunta que tenía preparada, es si sientes que el libro cambió la forma de percibir a tu padre a cómo lo veías antes. ¿Eso cambió algo? No, yo siento que al contrario, me genera más admiración todavía, o sea, mucha más Ujú, admiración, sí. Sí en mí cambia de alguna forma. eh, Muchas verdades, porque tenemos secretos de familia, claro, ¿cierto? Y que a claro. través de la literatura salen y a través Ujú, de la escritura. Entonces, sí, el libro está lleno de muchas verdades, o sea, tiene mucha ficción, pero tiene muchas verdades de mi ser, de mi familia, eh, de las cuales yo me avergoncé toda una vida y que decirlas en voz alta y no ujú. avergonzarme más por ellas me liberó de una forma que no te imaginas. Entonces en eso sí ha cambiado bastante esa percepción que yo tenía, que tuve en su momento. Vale, y Claudia, ¿cómo estructuraste la historia para mantener el interés del lector? Ese fue todo un desafío. Fue todo Sí. un desafío, sí, estudié bastante, buscaba referentes por todas partes, eh, porque era, pues, gracias a un mapa que se hizo, ¿cierto? Yo sí tuve la asesoría de Alexandra en su momento, donde ella me Ujú, ayudó y me acompañó como a entender, bueno, cómo la voy a tomar, porque yo tenía el primer capítulo hecho cuando entré a Autor de Éxito y luego ya nos fuimos yendo con el programa, pero sí fue estudiar mucho y poder hacer como esa estructura presente-pasado, prolepsis y analepsis, o sea, que nos íbamos y volvíamos. eh, la primera parte desde la muerte de Pablo hasta el final del funeral y luego yéndonos al pasado como con esta línea de jugar con el tiempo. eh, eh, en la vida de cada una de estas viudas, encontrando la voz de cada una, imaginando, bueno, a qué región pertenecen, cómo hablan, cómo fue esa crianza, qué creencias tienen, cómo es esa relación, o sea, como que sí tocó investigar y profundizar y como que a través también de un ritual que yo hago en escritura, ujú, es como venir a hacer una especie de invocación al espíritu del protagonista que entre en mí y meterme en claro, su piel claro. también para contar la historia. Entonces, más o menos así surge esta estructura polifónica de las cuatro viudas. Bueno, ya que terminaste la frase con las cuatro viudas, tomemos por ahí una pregunta. Ujú. ¿Qué características, así en pocas palabras, casi que en una palabra cada una,
cada una de Ujú. las cuatro viudas. Pues tú nos puedes decir los nombres, pero es precisamente para que los lectores digan, yo quiero conocer esos cuatro aspectos que tienen esas mujeres viudas. Bueno, Con ¿tienes una aspecto palabra positivo describe o cada una. negativo? Pues No, positivo, no, como tú quieras, cualquiera, como, como que la sí, pueda claro, definir como te acá. surja, Ay, 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 está complicado. como te surja. Bueno, empecemos con Luz. Ujú. Luz es desconfiada. Listo. Amelia es apasionada. Ujú. Elena es, wow, una fiera. Ajá. Y Piedad es inocencia. Vale, vale. Mira Genuina. que son Ujú. aspectos muy humanos que tenemos hombres y mujeres. Sí, sí, Bien, sí. bien bonito eso. Y, Ujú, y, y, mm, y en alguna medida nuestra labor, diríamos, como en psicoterapia, es integrar esos aspectos negados que a veces tenemos de ujú. nuestra personalidad. Sí, Cierto que a veces no queremos que salga o no manifestamos algún aspecto de nuestra personalidad y lo dejamos allá guardado hasta que una situación nos casi que nos empuja a expresarlo. sí, total. Bien Como interesante sí, esas sombras, esas esas sombras que tenemos, sombras. Ajá, sí. sin duda. Bueno, vamos, te voy a preguntar, ¿algún referente literario que tú tengas o un estilo en el cual te ayuda a inspirar, te ayuda a inspirarte en el libro? Pues tanto como un estilo, no podría decirte, pero Ujú, sí hay unos referentes muy importantes. Eh, pues la que me inspiró al principio también, Sara Jaramillo con su libro Cómo maté a mi padre. Esa para mí fue también un libro de catarsis y también de duelo, de llevar ese duelo que de alguna manera no lo viví, no sé, siento que me cohibí en su momento y que luego, después de muchos años, al leer este libro me ayudó y que me impulsó también. Entonces, Sara Jaramillo es una. Isabel Allende es otra de mis autoras favoritas. Y hay un libro muy hermoso que me regaló mi hijo. eh, bueno, no recuerdo el nombre de la autora. Ah, bueno, la premio Nobel. Ay, mira, se me escapa el nombre. Annie Ernaux, la Premio Nobel de Literatura francesa. Ella también fue otro referente. O sea, hay varias autoras claro. que me impulsaron y con las que yo pude como ir buscando esta voz y también de alguna forma sí el estilo, pero como combinando como con todas. O sea, como que Ujú, ujú. esa fue como creo que fue lo que fui logrando, de ir nutriéndome de cada una de ellas. Ajá. Sí, realmente cuando uno hace este ejercicio de escritura, uno va encontrando su propia voz, creo yo, Sí. porque uno va teniendo referentes, modelos a los cuales se siente identificado, pero lo que uno logra a través del tiempo es decir, Ujú. ya puedo, me atrevo a decir esto, lo quiero decir de esta manera, me gusta, me siento bien con eso, entonces eso es Sí, parte del proceso que vamos teniendo cuando escribimos. claro, además de que es muy importante tener muy en cuenta de dónde somos. Ujú, Entonces el libro habla mucho de Colombia. Hacemos un viaje por todo el país. Eso es una de las cosas que más me gustaron, porque también son viajes que yo hice y he hecho pues a lo largo de mi vida, entonces como tener esos recuerdos también de esos viajes y poderlos ir plasmando con esos paisajes es muy bonito y tiene que ver también con esto de lo que te hablaba ahorita, de cómo hablan, cómo se expresan, ese lenguaje coloquial, ¿cierto? Eh, Sin irnos al extremo, pero sí como que se note de qué región es. ujú, ujú. Si es sopita, si es paisa, si es costeña, si es bogotana, como en el caso de Piedad. Y entonces como que una cosa que yo siempre buscaba dentro de este estilo era respetar mucho esa idiosincrasia, Ujú, ujú. ¿cierto? También, que se reflejara mucho en la novela que es muy colombiana.
Va, qué bien, qué bien. Aunque puede ser una historia muy universal y sobre todo Ujú, latinoamericana, ujú, no generalicemos con el mapamundi, con todo el mundo, pero sí Latinoamérica, México, qué sé yo, Ecuador, otros países donde este machismo del poliamor no ujú, consentido, este patriarcado que pues hay que llamarlo por como es, claro. donde aceptamos culturalmente que, y sobre todo en esa época, ¿cierto? Hoy en día es más complejo, pero ese aceptar de ese poliamoroso y que las mujeres tendríamos que quedarnos calladas y ver qué hacíamos, ¿cierto? Entonces, aquí la idea es qué hace cada mujer cuando se entera que no es la única. Esa fue la pregunta, o sea, qué haría usted si sabe que la engañaron, que hubo una historia ahí que entre comillas no fue real y que sí fue real? Eso es una cosa también muy interesante de plantear. Claro, es muy humana, a cualquiera nos pasa, Ujú. sin duda. ¿Cuál fue esa historia de las cuatro viudas que trabajas? Fue más compleja de escribir. Mm. Yo creo que la otra vez nos hablaste, pero a mí ya se me olvidó. Creo que tú lo dijiste en algún momento. Yo diría que, bueno, la historia de dónde está mi mamá, el capítulo de Ujú, mi mamá, sí, porque fue más largo, ¿cierto? Y de hecho, me tocó cortarle un montón en ujú, edición, tocó cortarle un montón en autoedición, porque pues habían cosas que ahí no tenían tanta relevancia, pero que sí fue muy de catarsis, también de generar un perdón a través de esta escritura, no sé, por ella de alguna manera. Sí fue un capítulo difícil, además de que, bueno, de pronto con otra de las viudas que conocí personalmente, que fue Amelia, también hubo historias que fueron de primera mano y que había que saber cogerlas con pinza, también con mucha delicadeza por el tema familiar, ¿verdad? Entonces sí tuve que ser muy cuidadosa también para no herir susceptibilidades y que nadie se sintiera identificado en ellas. Igual, pues me refiero al tema de las familias, ¿cierto? De los hijos, de las personas que tuvieron que ver con ellas, sus familiares. Entonces, sí, plasmar parte de, pero crear mucha ficción también. Ujú. claro, sí, es importante eso porque pues no todo está al pie de la letra y uno como autor puede cambiar, transformar un Sí, relato sí. según el objetivo que uno quiera lograr, ¿cierto? Según Ujú. el impacto que uno quiera ver reflejado. Bueno, y ya ha pasado, ¿cuánto tiempo ha pasado ya de la obra que las lanzaste? El lanzamiento fue el 11 de ¿Cuán- noviembre del 2025 del año pasado. Bueno, ya lleva unos mesecitos y hay lectores que seguramente cómo han reaccionado ante la historia y saber que es una historia, que es la historia de tu papá. Es muy interesante, me ha gustado mucho, ya tuve mi primer club de lectura, todos quedaron encantados con la novela y personas que nada que ver, no me conocían y Ujú, eso fue una sorpresa muy bonita para mí. Fue una compañera de autor de éxito, Luisa Salas, con su club de lectura en Pereira y bueno, varias personas allá. Me encantó ese ejercicio y también esas conversaciones que surgen a través de la novela, o sea, es toda esta temática que se va generando, porque hay un montón de cosas que yo ni siquiera imaginé que iba a claro, despertar, claro. ¿cierto? O sea, no tuve como intención de vamos a hablar de esto, qué tal si se refleja esto, no, para nada, simplemente fue unas historias que tenían que salir y salieron. Entonces, pero sí muchos lectores y una cosa que me sorprendió porque cuando hice mi estudio de mi público objetivo, pues estaba entre unas mujeres, un rango de edad separadas, con hijos o sin hijos, en fin, había como un nicho o un prototipo muy específico. Y me doy la sorpresa de que a los hombres les gusta. Y es más, Mm. se sienten identificados. Un lector que me llamó a decirme, no, mira, estoy feliz. O sea, me dijo, estoy encantado. Lo está leyendo con la esposa y me decía, es que yo tengo un montón de Pablo que a lo largo de mi vida
y que desafortunadamente uno normaliza. Dice, pues yo dejé de normalizarlo, pero me identifico mucho con el personaje en muchos aspectos. Entonces, me dijo, la diferencia es que ellas no están viudas, o sea, y que no fueron en simultánea. O sea, eso fue mm, como, pero mm, que mm. fueron, a lo largo de su vida tuvo pues varias esposas con hijos. Entonces, que en muchos aspectos es como este tema de ese conquistador, ese, el todo por el todo, con tal de atrapar de alguna forma su presa, pues ese premio a conseguir, que era, fíjate que hay una frase en el libro, ahí les hago un poquito de spoiler, que decía Pablo, entre más bravo el toro, mejor la corrida. Sí. Con respecto a que si era una chica difícil, o sea, si era difícil Ujú. y era como la creencia antes. De hecho, mi mamá alguna vez me dijo, muéstrate indiferente y serás querida. O sea, como Ujú. Sí, 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 sí. Todo ese tipo entonces, de, pero claro. sí, hay muchos caballeros, muchos hombres que la han leído y me han dado pues como unos comentarios muy interesantes. Entonces, sí, se Inclusive la frase que tienes al comienzo del libro de de Jaime que el Garzón. de Jaime Garzón, de que el que tiene varias mujeres es el putas y la mujer que tiene varios hombres es puta. O sea, Ajá. es tenaz, o sea, son estereotipos culturales. Sí. De hecho, esa frase a mí o sea, yo necesitaba poner algo ahí que abriera Claro. esta conversación, porque no se trata de justificar a Pablo. Ujú, No, ujú. no se trata de justificar a Pablo, al contrario, se trata a través de una historia que fue real, que este tipo de historias no se repitan, que este tipo de historias ya no se sientan y no se tengan que vivir en la sociedad, porque es muy importante que cada uno, o sea, y hablando pues de aquí, vos que sos psicólogo y todo, vamos a otro tema que es el autoconocimiento. Y el Ujú. autoconocernos nos lleva a nosotros no repetir estas historias y porque reconocemos ese pasado, qué pasó con nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, qué historias se vienen repitiendo, ¿cierto? Para yo ya no, hay que cortar con esto. Entonces, sí, en las familias y en mi familia me he dado cuenta que muchas de esas historias se repitieron o se van repitiendo. Entonces, es contar para que no se repita. Claro, no dejarlas como un secreto de algo de lo que no se puede hablar, porque Exacto. en tanto más se guarde, más emerge el inconsciente. Y Ujú, ese inconsciente, mientras no lo veamos, no lo observemos, que son aspectos sombríos, incómodos, pues va a permanecer ahí hasta que los integremos a la vida cotidiana, sin duda. claro. Muy interesante cómo nos vas compartiendo cada paso que implica escribir un libro, porque ponemos mucho de nuestro ser allí, de nuestros asuntos personales. Todos tenemos una historia familiar, pero también tenemos esa capacidad de imaginar y de crear y ponerlo a través de historias que pueden tocar vidas de otras personas. Me hablabas ahora entonces que un lector masculino, eh, Ujú, pues que no era tu público objetivo, de repente te agradece por lo que contiene la novela como tal. ¿Qué otros públicos te han aparecido? ¿Qué otro tipo de personas han aparecido? ¿Te han hecho algún comentario? Aunque no sea bueno, bueno, ujú. porque uno recibe de todo. Realmente uno Definitivamente. no le va a gustar a todo el mundo. Hay gente que no le gusta cierto tipo de lectura. Por ejemplo, yo Ajá. decía alguna vez, lo dije alguna vez en el grupo que yo era malo para leer novela. Ujú. Me estoy amistando con esa parte que he rechazado y entonces he retomado la tuya, he retomado las novelas de Alexandra, bueno, y teniendo esa Bueno. diversidad, Ujú. entonces, bueno, curioso saber que uno le llega a personas que uno no esperaba. Sí, de hecho hay otro público que es el juvenil. Ujú. Hay muchos jóvenes, bueno, tampoco muy jóvenes, pero sí son chicos de veintitantos, ¿cierto?
por ejemplo, los amigos de mi hija. Ujú. Todo el círculo de amigos de mi hija me compró la novela, se la leyeron, me dieron unos comentarios increíbles y pues no fue como por amistad, fue porque realmente les llegó y les encantó y les gustó mucho y yo, mira, qué interesante. Entonces sí, bastantes jóvenes me compraron y pues sí, me han buscado para comentarla. Entonces eso también fue una sorpresa para mí, sí, los jóvenes. Vale, y hablemos un poco de esa proyección ahora. ¿Qué viene ahora, Claudia? Expectativas tienes ahora con otros libros, con algo adicional? ¿Quieres de pronto Sí. darle un giro a tu escritura o no? Porque hay compañeros, compañeras escritores que dicen voy a ensayar con otro género. Ujú. ¿Te ha pasado eso? O cuéntanos Pues un sí, poco. puntualmente, pues fíjate que yo inicié a escribir con poesía. De hecho, participé en la antología de autor de éxito, la primera antología, con un poema y con un cuento. Entonces, he estado experimentando cuento, poema y bueno, ya estoy en una antología, ¿cierto? Esa antología se está vendiendo en este momento en Filbo y pues ahí participé con dos cuentos. Finalmente quedé con uno y lo mismo los poemas. Tengo, creo yo que una gran colección de poemas que me tocaría ponerme a mirarlos y de ahí puede salir un libro, un poemario muy, muy bello. Que este más o menos son poemas que he escrito desde hace unos 5 años y que me he encontrado por ahí en agendas de hace mucho tiempo y que de pronto puedo rescatar y generar una estructura con esos poemas. Ahí hay una. Estoy en este momento en mi proceso de mi segunda novela. Esta novela surge a partir de una situación paranormal. Entonces, esta situación paranormal desencadena en una cantidad de situaciones y hechos e inspira la idea, en la temática de esta novela, que es una mujer detrás del espejo. Ya tengo la estructura lista, ya tengo los personajes, ya voy avanzando con el guión, porque también estoy aprendiendo en este momento una nueva metodología de escritura, que es del escritor Jordi Sierra y Fabra. Entonces ando estudiándome todo su sistema de escritura. Este escritor, este autor tiene un método muy interesante. Él plantea la estructura, plantea los personajes y como que en un corto tiempo genera cada capítulo. Entonces hace como una pequeña sinopsis y ya luego se extiende. Entonces esa es como la que estoy aplicando y no te imaginas todo lo que ha avanzado. No, pues Muy me imagino porque él nos contaba en su conferencia que además está en el bien. canal, Ajá, en ese espacio que tuvimos, que bueno, él estuvo más tiempo, yo solamente tuve la posibilidad de estar en esa charla, pero sí. es que para escribir tanto, porque él ya lleva no sé cuántos lleva, 600 libros, más o Más de menos, 600 más de publicaciones. 600 publicaciones y eso pues es un genio en Sí. eso, que su Entonces, sí. legado hay que aprenderle pues, porque Sí. él nos contó Ajá. que en un avión sacó el esquema de un libro ya y ya lo que tú decías ahí, ya después viene el desarrollo, los detalles, pero en última instancia la estructura básica es lo más relevante. Tener esa claridad nos impulsa muchísimo, porque no es solamente ser un autor de brújula, ¿cierto? Se Ujú. puede mencionar así, y irse yendo por la intuición y la inspiración, ¿cierto? Porque pues sí, es verdad que uno conecta, o por lo menos en mi caso especial, eh, yo a través de eso hice como una especie de ritual de meditación donde yo me conecto a través de la respiración, de preguntas que elevo al subconsciente, al espíritu, al infinito y más allá, no sé, pero la respuesta llega y siento que todos los autores o todas las personas que escribimos tenemos esa capacidad de a través de las letras transmitir mensajes, ¿cierto? Entonces es como una forma de hacer una forma de canalizar de alguna manera, si lo podemos decir así, eh, esta información que a cada quien le tiene que llegar. Y creo que es una forma
de los humanos comunicarnos, ¿cierto? A través de la palabra escrita, que así se llama la metodología de Jordan. Sí, hablaba creo que con Lina Nao y le decía que es muy parecido el proceso de escritura a una psicoterapia porque vamos sacando, haciendo catarsis, desahogo, tenemos el lienzo en blanco para ir llenando pues todas esas cosas que no diríamos, sino que las escribimos primero para observarlas. Ujú, Y la psicoterapia es un proceso de autoconocimiento que lleva maduración, que lleva tiempo, revisión, volver a mirar, pero que también hay que soltar porque no podemos estar yéndonos al extremo de ser conscientes de todo en cada momento porque se nos vuelve una obsesión. Por ujú, eso también nos podemos recrear en la imaginación entonces tenemos el aquí y el ahora, pero también tenemos esa posibilidad de ir hacia el futuro, hacia el pasado, para crear. O sea que el ujú, acto creativo, que precisamente estas conversaciones que he tenido con varios compañeros de autor de éxito, es acercarnos un poco, conocer más de la historia detrás de cada libro y ujú. cómo vamos teniendo un proceso creativo, cada uno a su manera. Total, es así. Es encontrando las herramientas para crecer y para hacerlo lo mejor posible, ¿cierto? No digamos que de la forma correcta, porque yo pienso que no hay formas correctas. Cada quien tiene su forma de expresar, su lenguaje, su estilo como autor. Y cada uno tiene a quien llegarle, ¿cierto? Siento que a veces hay libros que todos dicen lo mismo, pues, pero de diferente manera. Claro. Ujú. Entonces, y así pasa con las novelas. O sea, hay novelas con las que te conectas y decís, wow, esto me atrapó y no pude parar hasta terminarla. A mí me ha pasado con lectoras que me dijo, hubo una compañera, Cata Vélez, que me dijo, no, ella fue lectora beta. Y luego con el libro me dijo, me pasó exactamente lo mismo, no pude parar. O sea, eran las 3:30 de la mañana y yo ahí leyendo porque no pude, o sea, empecé a leerla y no pude parar hasta que terminé. Además que es una novela que es fácil y rápida de alguna manera, a pesar de que no es tan corta, tiene 250 páginas, Ujú, ujú. pero son capítulos cortos que permiten esa dinámica de decir, bueno, ¿qué más sigue? O sea, Sí, como que sí, genera eso vi mucha que expectativa. son Sí. capítulos cortos y que uno dice, Ajá, bueno, ¿qué seguirá? sí. ¿Qué seguirá? Que No, sigue, que lo hiciste a sigue. propósito, no, ya me di cuenta. Bueno, esa parte sí, como que estudiando obviamente y encontrando Claro, esos recursos que nos ayudan a que podamos atrapar así al es. lector, porque esa es la idea, Hay que mantener al aprender. lector enganchado desde el inicio, qué sigue y aquí qué más pasa y cómo termina esto. Muchos me han llamado y me han preguntado, vení, vos, ¿quién sos en la historia? Y aparece eso, no apareces, y yo no, pues identifíquenla, ¿sí? Tómese A el tiempo ver. de Sí, descubrir, porque ajá, es una sí, investigación total exacto, eh, sí, en escenarios, tiempos y personajes. Bueno, ajá. Claudia, para cerrar esta conversación, entonces, ¿dónde te encuentran los que quieren leer tu libro? ¿A dónde te escriben? ¿Qué plataformas? ¿Qué librerías? Bueno, déjanos Bueno, esos eh, daticos. la novela la publicamos en noviembre a través de Lea Librería y Editorial, que es nuestra librería. Entonces pueden encontrarlo directamente conmigo en mi Instagram, @claudialazo con doble S, o mi página web, claudialazoescritora.com o lea.com, punto com, espérate, lea.com.co. También es la página web de Lea Librería. Próximamente ya estaremos en librerías, yo les iré anunciando. La próxima semana voy a estar en la en la Feria del Libro de Bogotá, en la Filbo. Allí me estaré presentando con las cuatro viudas, digo, nos estaremos presentando los días 1 de mayo a las 10:30 de la mañana, el 2 de mayo también y el 3 de mayo estaremos presentándonos en la Filbo. Espero pues que allá vayan muchas personas de Bogotá o si hay van de otros lugares del país.
finalmente, pues se puede enviar a cualquier lugar. También estamos en Amazon. En Amazon la encuentras Las Cuatro Viudas de Pablo en ebook y en pasta blanda. Y bueno, pero si lo piden directamente conmigo, pues van a tener un regalito adicional, que eso es como lo más importante, y la firma de la autora. Ujú. Dice, Sí, eso es lo que he comentado con otros compañeros que ajá, es muy gratificante para los escritores que somos independientes tener ese contacto más personalizado, que sí, nos pueden escribir sin ningún temor, generamos una comunicación y adicional pueden preguntar cualquier cosa sobre la total. misma obra. Exactamente, sí. Y lo que más me gusta de ese contacto es estas preguntas que surgen, como las que tú me hiciste, y que ayudan a crecer también en ese entender también por qué salió lo que salió, ¿cierto? Ujú, ujú. Lo que hablabas ahorita, hay un subconsciente ahí que refleja y muestra cosas que ni nos enteramos hasta que después entramos a analizar, ay, vení. También qué tanto hay de mí en la historia, ¿cierto? En cada una de ellas, ¿cierto? Eso también es una forma de entregar a través de este lenguaje parte de uno, ¿cierto? A través de la escritura. Entonces esa parte me gustó mucho también. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Entonces ya estaremos a la expectativa de lo que nos vas a traer de Bogotá, regalitos, fotografías, recuerdos, bueno, Sí. historias, porque la idea es esa, que vamos fortaleciendo nuestro deseo de seguir escribiendo, seguir comunicando historias que pueden ayudar a personas o pueden entretener o pueden enriquecer, en fin, cantidad de Ujú, aprendizajes. ¿Listo? total. Entonces, fue un gusto conversar contigo, Claudia.